Parte 1. El día en que me negó. No hay un sonido más humillante que el silencio de un alfa cuando le preguntan si te reconoce. No el grito, no el insulto, no la risa de la gente alrededor. El silencio. Porque el silencio no solo te niega, te borra. Y yo lo entendí esa tarde, parado frente al registro de vínculos de la ciudad, con el olor de los papeles, de la tinta caliente y del desinfectante barato metiéndose en mi nariz como si quisiera recordarme que el mundo era una oficina antes que un hogar. Última vez, señor Iván Luján, dijo la funcionaria sin levantar la vista del escritorio. ¿Confirma usted que el ciudadano Gael Tovar no es, ni ha sido, reconocido por usted como pareja, Omega reclamado, ni portador de vínculo legal o privado? Sentí que todo el aire del salón se iba. Yo estaba de pie, a su izquierda, con la espalda recta, con las manos temblándome detrás del abrigo para que nadie lo notara. Iván ni siquiera me miró al principio. Llevaba un traje gris oscuro, perfectamente cortado, con ese estilo sobrio que siempre usaba cuando quería parecer intocable. Su aroma, antes cálido para mí, ese aroma a pino seco, cuero limpio y tierra después de la lluvia, me golpeó con la fuerza de un recuerdo que ya no tenía dónde acomodarse. Por fin giró el rostro. Nuestros ojos se encontraron solo un segundo. Yo no estaba preparado para descubrir que una mirada podía volverse un cuarto vacío. Lo confirmo, dijo. Nada más. Ni un lo siento, ni una duda, ni un parpadeo de más. Lo confirmo. La pluma de la funcionaria raspó el papel al fondo. Alguien acomodó unas sillas. Un beta tosió como si aquello no fuera el final de la vida de nadie. Con esta declaración, siguió la mujer, mecánica. Queda registrado que no existe obligación de protección, manutención, residencia compartida ni reclamación futura por parte del alfa mencionado, salvo resolución judicial posterior. Reclamación futura. ¿Qué palabra tan elegante para decir abandono? Yo había entrado a ese edificio oliendo todavía a él, porque 3 noches antes Iván me había abrazado mientras yo lloraba después de mi primer falso celo del año. Me había dicho, con la boca hundida en mi cabello, confía en mí. Yo arreglo todo. Y yo, tonto, enamorado, Omega hasta la médula, le creí. No entendía por qué su madre había pedido verme. No entendía por qué. Después, él dejó de responder mis mensajes durante casi 2 días. No entendía por qué me pidió que fuera al registro sin explicarme nada. Hasta ese momento. Puede retirarse, dijo la funcionaria, ahora sí mirándome, pero con la lástima profesional que se les pone a los perros atropellados. Si desea apoyo emocional, al salir hay una oficina de acompañamiento Omega. La odié por ofrecerme ayuda con voz de trámite. Yo no dije nada. Si abría la boca, me iba a romper. Entonces vi a la madre de Iván al otro lado del cristal del pasillo. Serena. Perfecta. Con su collar de perlas y sus guantes color crema. Como si hubiera ido a supervisar una compra. Cuando notó que la vi, apenas inclinó la cabeza. No había triunfo en su gesto. Había confirmación. Como quien revisa que un trabajo sucio quedó bien hecho. Caminé hasta la salida sin sentir las piernas. Escuché que alguien llamó a Iván por su apellido. Escuché el eco de sus zapatos detrás de mí por un instante. Pensé que me alcanzaría, que me tocaría el hombro, que diría mi nombre como lo decía cuando me despertaba de madrugada porque tenía pesadillas. Gael. Nada. La puerta del registro se abrió y el aire de la calle me pegó de frente. Había sol, demasiado sol, vendedores en la banqueta, un puesto de fruta cortada, el ruido de los camiones, la vida continuando con una crueldad insoportable. Caminé sin rumbo 2 cuadras hasta doblarme en un callejón entre una farmacia y una ferretería. Ahí sí me dejé caer contra la pared. Me tapé la boca con la mano y por fin lloré. No bonito, no digno, no como en las películas. Lloré como lloran los que ya no tienen a quien llamar. Porque ese era el verdadero problema. No era solo que me había rechazado. Era que yo lo había dejado ser mi hogar. Y cuando un hogar te cierra la puerta desde dentro, lo que queda afuera ya no parece ciudad. Parece intemperie. Saqué el celular. Tenía 6 mensajes sin contestar de mi mejor amiga, Nora, que trabajaba en una florería del centro. También había 2 llamadas perdidas de mi casera y un mensaje de voz de Iván enviado 1 hora antes. Ve al registro. Es importante. Después hablamos. Después hablamos. Me reí. O algo parecido. Un sonido feo, quebrado. Abrí el chat. Quise insultarlo. Quise preguntarle por qué. Quise decirle que olía a mentira desde lejos.
Quise escribirle que yo había dejado mi trabajo nocturno porque él decía que el taller donde yo restauraba encuadernaciones era inseguro para un Omega en celo. Quise recordarle que fui yo quien estuvo con él cuando su padre murió y se quedó semanas enteras sin dormir. Quise decirle que no le iba a rogar. No escribí nada. Apagué el teléfono. Y porque el cuerpo es traidor incluso cuando el alma ya entendió, me vino una punzada debajo del vientre. No muy fuerte, pero distinta. Una tensión sorda, profunda. Pensé que era estrés. El golpe de la adrenalina. El hambre. No había desayunado. Me limpié la cara, respiré varias veces y me obligué a caminar hacia la avenida para tomar transporte. No llegué muy lejos. El olor a carne asada de un puesto me volteó el estómago. El perfume dulce de una chica que pasó junto a mí me revolvió peor. Tuve que agarrarme de un poste y cerrar los ojos. ¿Estás bien?, preguntó una voz masculina. Negué con la cabeza. No quería hablar con nadie. El hombre, un beta mayor con mandil azul, me acercó una botella de agua. Tómala. Traes cara de que te vas a desmayar. La acepté por pura inercia. Bebí un poco. El agua estaba tibia, pero me sostuvo. Gracias, alcancé a decir. Si necesitas llamar a alguien, ahí tengo una silla. Llamar a alguien. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en mi hermana. Naya vivía lejos, en Santa Lucía del Puerto, una ciudad húmeda y caliente donde el mar tenía un color gris verdoso casi todo el año. No hablábamos diario, pero siempre había entre nosotros una lealtad silenciosa. Ella se fue de la capital apenas cumplió 20, harta de la familia, harta de la forma en que nuestra madre trataba cualquier emoción como si fuera un defecto químico. Yo me quedé. Yo pensé que había encontrado otra familia. ¡Qué estupidez! Tomé el teléfono y le marqué. Contestó al tercer tono. Si es para pedirme dinero, me tienes que hablar bonito, dijo, con esa voz arrastrada que siempre usaba para ocultar preocupación. Y apenas escuché eso, me eché a llorar otra vez. Gael, no fue pregunta. Fue alarma. Nay. Me tembló toda la boca. ¿Puedo ir contigo? Hubo un silencio muy corto, muy vivo. Sí, dijo. Ven. Lo que sea, ven. No tengo mucho. Te dije que vengas, no que me hagas inventario. Cerré los ojos. Me rechazó. Escuché cómo soltó el aire del otro lado. Entonces haces mejor en irte hoy mismo. Hoy mismo. Como si mi vida cupiera en una maleta. Como si el dolor pudiera subirse a un autobús y cambiar de clima. Sí, susurré. Llega a la terminal del sur antes de las 8 y te alcanzo para depositarte. Y Gael. ¿Qué? No regreses con él aunque te llore. Miré hacia la avenida, donde el sol caía sobre los parabrisas como una violencia blanca. No creo que vaya a llorar. No sabía, en ese momento, que no solo estaba huyendo de un rechazo. Estaba huyendo con un secreto adentro del cuerpo. Uno que ni yo mismo había descubierto todavía. Parte 2. La vida que empezó cuando todo ya había terminado. Santa Lucía del Puerto olía a sal, diésel, mango maduro y humedad vieja. Nada que ver con la capital. Allá el aire siempre estaba lleno de prisa. Acá, en cambio, las cosas parecían ocurrir bajo otra lógica. Como si la ciudad no avanzara, respirara. Naya vivía arriba de un pequeño estudio de costura frente a una calle inclinada que bajaba hasta el mercado. El primer día que llegué, me abrazó fuerte, me metió a bañar, me dio arroz con pescado y no preguntó nada hasta la madrugada. Y cuando por fin preguntó, yo le conté casi todo. Lo del registro, lo de la madre de Iván, lo del silencio. No le conté lo demás porque yo mismo no sabía nada todavía. A la semana empecé a sentirme raro. No era solo náusea, no era solo cansancio. Mi olor había cambiado. Un Omega conoce su propio aroma mejor que cualquier espejo. No porque sea vanidad, sino supervivencia. Sabemos cuando estamos tranquilos, cuando estamos nerviosos, cuando un celo viene acercándose por la forma en que el cuerpo empieza a hablar antes que la mente. Yo olía distinto, más tibio, más profundo, como leche caliente con canela y algo de tierra mojada. Naya fue la primera en darse cuenta de que estaba asustado. Mañana te llevo con la doctora Inés, dijo mientras doblaba telas en la mesa. No pongas esa cara. No te me vas a morir por orgullo. No tengo orgullo, contesté. Peor. Tienes negación. La clínica de Inés estaba al lado de una veterinaria y enfrente de una tienda de redes de pesca. Parecía improvisada, pero era limpia y fresca. La doctora, una beta de unos 50 años con trenzas canosas y ojos demasiado atentos, me hizo preguntas con una paciencia que dolía.
Ciclos, síntomas, contacto alfa reciente. Cuando llegó a esa parte, yo apreté los dedos sobre mis rodillas. ¿Hace cuánto fue la última unión completa?, preguntó sin levantar la voz. No me gustó que lo llamara así, como si ponerle un nombre clínico lo hiciera menos íntimo. Un mes, un poco más. Me revisó. Tomó muestras. Anotó algo. Salió del consultorio y regresó con una prueba rápida primero, luego con una expresión distinta. No dramática, pero sí cuidadosa. Gael, dijo. Estás embarazado. La palabra cayó en el cuarto con un peso absurdo. Yo me quedé mirándola. No porque no entendiera, sino porque entendí demasiado rápido. Todo se alineó de golpe. El cansancio, las náuseas, el olor, la punzada aquella tarde frente al registro, el cambio en mis ciclos, la sensación reciente de que mi cuerpo estaba ocupado por una quietud extraña. Naya, sentada a mi lado, me apretó la mano. ¿De cuánto?, preguntó ella por mí. Aproximadamente 7 semanas. Hay que confirmar con ultrasonido, pero el marcador está claro. 7 semanas. Me rechazó estando yo ya embarazado. No lo sabía, o quizás sí, en ese momento. Las dos posibilidades me rompieron igual. Salimos de la clínica en silencio. En la banqueta, un niño perseguía una pelota desinflada. Un vendedor ofrecía cocos fríos. Alguien reía en la tienda de redes. Yo escuchaba todo desde muy lejos, como si el mundo estuviera ocurriendo detrás de un vidrio grueso. «Vamos a comer algo», dijo Naya. «No tengo hambre. No te estoy preguntando». Nos sentamos en un local de caldo de camarón. El vapor me hizo revolverse el estómago, pero también me ancló un poco. Naya esperó a que me trajeran agua de limón, y entonces me habló como solo ella sabía hablarme, sin tratar de componerme. «¿Qué quieres hacer? No qué debes, no qué vas a hacer. ¿Qué quieres?». Me tardé en responder. Porque el problema no era el miedo ya estaba ahí. El problema era la imaginación. Si cerraba los ojos, veía a Iván enterándose. Su madre exigiendo pruebas. Abogados. Exámenes. Custodia. Reclamación por sangre. La vida de mi hijo, o hija, convertida en una extensión del apellido de una familia que me había escupido con modales. También veía otra cosa. Su cara, si no supiera nada. Su cara al descubrir que me negó mientras yo llevaba a su hijo dentro. Esa imagen me quemó tanto como la primera. «No quiero que sepa», dije al fin. Naya sintió despacio. «Está bien. No ahorita. No así. Está bien. No quiero que piense que voy a buscarlo por esto». «Lo sé». La miré. «¿Tú crees que hice mal?». Naya apoyó los codos en la mesa. «No. Pero sí creo que estabas enamorado de alguien que dejó de ser digno de ese amor hace rato. Quise defenderlo por costumbre, supongo. No pude. Ese mismo mes conseguí trabajo en la biblioteca del puerto restaurando libros contables, archivos de navegación y cuadernos de bitácora donados por familias viejas de la zona. Era un lugar pequeño, con ventiladores ruidosos y anaqueles de madera salitrosa. Me gustó desde el primer día porque nadie me miró como un omega fracasado. Me miraron como un restaurador. Hacía falta eso. Que alguien me hablara de pegamentos, de papel japonés, de fibra, de humedad, y no de ruinas sentimentales. El embarazo avanzó silencioso al principio. Luego dejó de ser silencioso. A las 12 semanas ya había noches en las que me despertaba con hambre feroz y otras en las que lloraba porque el olor a albahaca me parecía insoportablemente triste. Naya se reía de mí con ternura cruel. Me cosió ropa más suelta. Me obligó a tomar suplementos. Me peleó cuando quise seguir cargando cajas pesadas en la biblioteca. «Si te gusta hacerte el mártir, hazlo sentado», me dijo una vez, arrebatándome un costal de documentos húmedos. «Te embarazaste. No te convertiste en héroe de guerra». Yo soltaba risas cortas, pero por dentro la verdad era más compleja. No me sentía héroe. Me sentía territorio. Mi cuerpo ya no era solo mío y al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, también empezaba a ser mío otra vez. Sin Iván diciéndome qué infusión tomar. Sin su casa, sin sus horarios. Sin esa manera elegante que tenía de controlar hasta parecer cuidado. A los 4 meses, la doctora confirmó algo que nos dejó callados a todos. «No viene uno», dijo sonriendo apenas, moviendo el aparato sobre mi vientre. «Vienen 2». Naya soltó una carcajada incrédula. «No friegue». Yo empecé a llorar. 2. 2 corazones. 2 pequeñas señales latiendo al mismo tiempo en la pantalla gris. Los vi como manchas torpes primero, luego como promesas. «Están fuertes», dijo Inés.
Uno se mueve más que el otro. Eso es normal. Vas a necesitar más descanso y más ayuda, así que te me dejas querer. 2. Salimos de la clínica con una bolsa de indicaciones médicas y la sensación de que la vida se había puesto demasiado grande para caber en el miedo. Esa noche, acostado en el colchón junto a la ventana abierta, puse las manos sobre mi vientre aún no tan redondo y hablé en voz bajita. No sabía si eso servía de algo, pero hablé. No sé qué clase de mundo les voy a poder dar, susurré. Pero uno donde nadie los niegue. Eso sí. Fue una promesa hecha con el cuerpo agotado, con el corazón remendado, con la voz de alguien que todavía no se sentía padre pero ya estaba dispuesto a pelear como uno. Y quizá por eso, cuando empezaron a moverse de verdad, semanas después, no sentí miedo. Sentí compañía. Uno daba golpecitos suaves, casi tímidos. El otro parecía querer abrirse paso a cabezazos contra mi costado. Ese salió igualito al desgraciado del padre, dijo Naya. Cállate. No es insulto. Es observación científica. Yo me reí, y esa risa fue la primera que me salió entera desde la tarde del registro. No porque ya no doliera, sino porque por fin había algo más grande que el dolor. Parte 3. El día que me volvió a ver. Los gemelos nacieron en medio de una tormenta de agosto. No de esas tormentas poéticas que en las historias parecen música. No, una tormenta espesa, caliente, feroz, que tiró luz durante horas, cerró calles y puso a medio puerto a rezar porque no se les metiera el agua a las casas. Yo llevaba 15 horas de trabajo de parto cuando Inés me dijo, con la frente brillándole de sudor: Gael, mírame. Vas muy bien, pero necesito que no te me vayas al miedo. ¿Sí? Yo quería decirle que era tarde para eso. Sentía el cuerpo partiéndose en zonas que no sabía que podían doler. Naya me sostenía la mano con fuerza criminal. Afuera tronaba el cielo como si se estuviera rompiendo el mundo. Y sin embargo, cuando escuché el primer llanto, todo cambió de eje. Luego el segundo. Uno más grave, más rabioso, otro más agudo, más insistente. Lloré antes de verlos. La enfermera me acercó primero a la bebé, pequeña, rojiza, con la boca abierta de indignación ante la existencia. Esta señorita viene lista para demandar al universo, dijo. Después al niño, que ya estaba intentando zafarse de la manta como si le ofendiera la comodidad. Y este joven cree que nació a medio pleito. Naya se secó la cara con el dorso de la mano. Pobres criaturas. Con esa genética, qué barbaridad. Yo estaba demasiado ocupado enamorándome. Les puse Alma y Darío. No por nadie en particular, solo porque al verlos esos nombres me supieron a verdad. Alma tenía mi olor base mezclado con una nota tenue, dulce, como flor de azahar fresca. Darío, en cambio, traía algo más terroso, más profundo, una pequeña insinuación alfa que hizo al médico levantar las cejas. Interesante, murmuró. No empieces, dije agotado. Se rió. Los primeros meses fueron una guerra hermosa. Dormir dejó de ser un verbo confiable. Comer se volvió estrategia. Bañarme era un lujo táctico. Aprendí a identificar lloros, a cargar dos cuerpos a la vez, a medio dormirme sentado sin dejar caer a nadie, a distinguir entre fiebre real y pura paranoia primeriza. Naya ayudó más de lo que yo jamás podré devolverle. También ayudó Tomás, el bibliotecario mayor, que resultó tener una vocación secreta para dormir bebés. Y la señora Berta de la panadería, que aparecía con ollas de guisos porque, según ella, nadie debe criar gemelos con pura ansiedad. Mi vida se hizo mínima y enorme al mismo tiempo. Mínima porque se redujo a horarios de alimentación, pañales, siestas fragmentadas, consultas pediátricas y cuentos inventados en voz baja. Enorme porque cada una de esas cosas era una forma concreta de amar. Pasó un año, luego otro. Y el nombre de Iván dejó de ser una herida abierta para convertirse en un hueso mal soldado. Ya no sangraba, pero a veces dolía con el clima. Nunca lo busqué. Él tampoco apareció. Yo no sabía nada de su vida, salvo rumores sueltos que a veces me llegaban por la radio local o por una nota económica, que la familia Luján había expandido su empresa logística, que Iván dirigía operaciones del norte, que seguía soltero, que su madre presidía no sé qué fundación para la protección Omega. Ironía que Naya comentaba con insultos creativos. Y así podría haber seguido. Lejos, en paz imperfecta. Si no fuera porque el destino tiene una manera vulgar de citar a quienes uno ya enterró. Todo pasó cuando Alma y Darío tenían 3 años y medio.
La biblioteca del puerto organizó una exposición itinerante con piezas restauradas para un Congreso Nacional de Patrimonio en la capital. Tomás no podía viajar. Naya tenía pedidos acumulados. La persona lógica para ir era yo. Me negué 3 veces. Acepté a la cuarta porque el trabajo importaba, porque el dinero extra hacía falta y porque estaba cansado de construir mi vida entera en función del miedo a encontrarme un fantasma. Vas, presentas tus documentos, cobras y te regresas, dijo Naya, doblando camisitas de los niños. No vas a hacer turismo emocional. No me hagas reír. Te lo digo en serio. Y si te topas a ese imbécil, ¿te acuerdas de quién se quedó contigo cuando él no? Eso, la verdad, no podía olvidarlo. La capital me recibió con smog, claxones y ese olor mezcla de concreto tibio y café recalentado que antes me parecía normal. Me instalé en un hotel modesto cerca del recinto. Llevé a los niños conmigo porque no quería separarme de ellos 3 días completos, y porque la directora del Congreso había prometido un área familiar para asistentes. La mañana de la exposición les puse ropa cómoda. Alma quiso 2 trenzas chuecas. Darío insistió en llevar una chamarra amarilla aunque hacía calor. Los 2 iban brincando de mi mano mientras yo cargaba una carpeta, una mochila y la ansiedad de volver a caminar calles donde alguna vez creí que me iba a quedar para siempre. Todo iba bien. Hasta que no. Fue en el pabellón 2, frente a una vitrina con mapas navales del siglo XIX. Yo estaba explicándole a una pareja de profesores el proceso de desalado del papel cuando Darío me jaló la camisa. Papá, quiero agua. Ahorita, corazón. Me agaché a sacar la botella de la mochila. Alma se distrajo con unas maquetas. Me incorporé. Y lo vi. Iván, a unos metros de distancia, del otro lado del pasillo principal. Traje oscuro, espalda firme, un gafete corporativo colgado al cuello, el mismo rostro que yo había reconstruido y deshecho 1000 veces en la memoria. El tiempo no lo había vuelto más amable. Lo había vuelto más preciso. Más contenido. Más hombre, dirían algunos. Para mí solo significó otra cosa. Había aprendido a llevar mejor las culpas, si es que las tenía. Estaba hablando con 2 ejecutivos cuando levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Esta vez sí me reconoció al instante. Lo vi en el cuerpo antes que en la cara. Ese mínimo cambio de postura, la respiración cortada, la mano que dejó de moverse. Primero me miró a mí. Luego a Alma, que se había abrazado a mi pierna. Luego a Darío, que estaba con la botella en la boca y el ceño fruncido porque no podía abrirla. Y por último volvió a mi vientre. No, ya no a mi vientre. Al recuerdo del mío superpuesto sobre la realidad de mis hijos. El color se le fue del rostro tan rápido que por un segundo pensé que iba a caerse. No dije nada. Yo también estaba inmóvil, pero por una razón distinta. De todas las escenas que imaginé alguna vez, ninguna se parecía a esa. No era yo entrando glorioso a una sala para exhibirle lo que perdió. No era él persiguiéndome bajo la lluvia, no era un drama perfecto. Era peor. Era simple. Un hombre viendo, sin posibilidad de deshacerlo, las consecuencias de haber elegido mal. Darío logró abrir su botella y se le escurrió un poco de agua por la barbilla. Papá, dijo fuerte, me mojé. La palabra papá hizo lo suyo. Iván dio un paso, luego otro. Los ejecutivos le hablaron, pero él ya no los estaba oyendo. Yo sí reaccioné entonces. Agarré a mis hijos de las manos. Nos vamos a la sala 3. Les dije con voz tranquila, aunque me latía todo el cuerpo. Vengan conmigo. No corrí, no iba a regalarle esa imagen. Pero apuré el paso. Escuché detrás de mí. Gael. Su voz. La misma. Un poco más grave, mucho más rota. Seguí caminando. Gael, por favor. Me detuve. No porque quisiera, porque Alma tropezó con mi zapato y casi cae. Iván se acercó lo suficiente para que su aroma me alcanzara. Pino, cuero, lluvia. Igual que antes, solo que ahora había algo agrio detrás. Desvelo, quizá. O culpa envejecida. No me volteé de inmediato. Cuando lo hice, mis hijos quedaron a ambos lados de mis piernas. Él los miró como si el mundo entero se hubiera estrechado hasta esos 2 cuerpecitos. Empezó, pero no terminó. Yo sostuve su mirada. Sí, eso fue todo lo que dije. Sí, no le debía contexto, no le debía consuelo, no le debía la facilidad de una conversación limpia. Sus ojos fueron primero a Alma. Ella lo miró sin miedo, pero con esa evaluación seria que siempre tenía con desconocidos elegantes. Luego vio a Darío. El parecido con él estaba ahí, escondido pero innegable.
la línea de la mandíbula, la ceja izquierda, la forma de mirar cuando algo no le gustaba. Iván tragó saliva. No sabía. Yo sonreí. No bonito. ¿Ese es tu mejor argumento, o no? Le pegó. Bien. Gael, yo. No. Una sola palabra firme baja. No aquí. No enfrente de ellos. Alma me jaló la mano. Papá, ¿quién es? Y por primera vez en años, vi a Iván verdaderamente indefenso. No frente a abogados, no frente a negocios, no frente a su madre. Frente a una niña preguntando algo simple. Lo miré unos segundos más. Luego respondí por mí. Por ellos. Por el hombre que tuve que volverme cuando él decidió borrarme. Alguien que llega tarde. Y me fui. Parte 4. El alfa que volvió a buscar lo que perdió. La primera vez que tocó a la puerta del hotel eran las 9 de la noche. Yo ya había bañado a los niños. Alma dormitaba viendo caricaturas sin volumen. Darío estaba dormido atravesado en la cama, con un dinosaurio de plástico en una mano. No abrí. La segunda vez, 15 minutos después, tampoco. La tercera, marqué a recepción. Si el señor del traje gris vuelve a subir, no lo dejen pasar. ¿Está en problemas, señor Tovar? Miré a mis hijos. No, pero no quiero visitas. Entendido. Pensé que eso bastaría. No bastó. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar con los niños, Iván estaba esperando en el lobby. No sentado. De pie. Como si supiera que sentarse le habría dado una apariencia de comodidad que no merecía. Al verme, se tensó. Yo me quedé quieto un segundo. Alma detectó mi postura y se pegó a mi costado. Darío, en cambio, miró al desconocido con franca desconfianza y preguntó en voz alta. ¿Ese es el señor Tarde? Casi se me escapa una risa. Iván cerró los ojos un instante. Sí, contestó él mismo, con una honestidad inesperada. Supongo que sí. No quería regalarle nada, pero tampoco quería hacer espectáculo frente a mis hijos. Así que respiré hondo. 5 minutos, dije. Afuera. Ellos se quedan desayunando conmigo a la vista. Fuimos a la terraza del café del hotel. No nos sentamos de frente, sino en diagonal, como dos personas que todavía no podían decidir si estaban a punto de negociar o de despedirse otra vez. Él habló primero. Quiero empezar diciendo algo que no te sirve de nada, pero es verdad. No sabía que estabas embarazado. Tomé café. No por gusto o por sostener algo caliente. Ya lo dijiste ayer. Necesitaba repetirlo. Para convencerme a mí o a ti. Se quedó callado. Bien. Mi madre me hizo creer que estabas buscando formalizar un vínculo para asegurar posición dentro de la familia. Había un problema legal con la empresa. Mi padre acababa de morir. Yo estaba manejando demandas, auditorías, el consejo encima. Y ella me presentó mensajes tuyos fuera de contexto, estados de cuenta, un informe donde decía que habías consultado abogados. Consulté uno, dije, para saber cómo salir del contrato de vivienda compartida sin perder mis cosas. Su rostro cambió. No dramatismo, comprensión tardía. La forma más inútil de comprensión. No lo sabía. Ya veo que esa será la frase del día. Iván apretó la mandíbula. No vengo a excusarme. Vengo a decirte que tomé una decisión cobarde con información manipulada, y que debía hablar contigo antes de dejar que un trámite hablara por mí. Lo miré con frialdad. Sí, debiste. También vengo a pedirte que me dejes hacerme responsable. Por un momento no entendí. Luego sí. Sentí el cuerpo endurecerse entero. No, Gael, son mis hijos. Son mis hijos también. Y yo sí estuve cuando nacieron. Yo sí supe que leche les caía mal. Yo sí aprendí a distinguir el llanto de fiebre del de pesadilla. Yo sí me senté en urgencias cuando Darío se abrió la ceja. Yo sí le canté a Alma cuando no podía dormir por los dientes. Tú no vienes a hacerte responsable como si llegara ahora te pusiera al parejo. Él recibió cada palabra sin interrumpir. Lo sé. No, no lo sabes. Lo entiendes en abstracto. Pero no lo sabes. Volteé hacia dentro del café. Los niños discutían si el pan dulce contaba como desayuno normal. La imagen me sostuvo. No te los voy a esconder. Seguí. Más bajo. No porque te lo merezcas. Porque ellos merecen verdad cuando sea el momento. Pero no vas a irrumpir en sus vidas porque de pronto te dolió verte reflejado en un niño de 4 años. 3 y medio, corrigió casi sin pensar. Lo miré. Se notó que se arrepintió de hablar. Escuché a una de las organizadoras decir sus edades anoche. Aclaró. No importa. Iván bajó la vista a sus manos. Era raro verlo así, sin control del espacio. ¿Tienen mis apellidos? No.
Asintió apenas. Le dolió también bien. ¿Saben de mí? No. ¿Qué les dirás? La verdad. Pero a su tiempo. Y no voy a construirte como monstruo ni como mártir. Voy a decirles que un hombre tomó una decisión horrible antes de conocerlos. Él me miró entonces con algo que no supe nombrar de inmediato. No era rabia. No era alivio. Era una forma de dolor que acepta su sitio. Eso es más bondadoso de lo que yo merezco. Me encogí de hombros. No lo hago por ti. Nos quedamos callados. El ruido de platos y cucharas detrás de cristal llenó el hueco entre los dos. Al fin, Iván habló de nuevo. Déjame al menos ayudarte económicamente. No, Gael, no necesito tu dinero. Tal vez no. Pero ellos tienen derecho. Esa frase sí me atravesó. Porque era cierta. Y porque la odié. No uses la palabra derecho para entrar donde no estuviste dispuesto a quedarte, dije despacio. El golpe fue limpio. Se notó en sus ojos. Yo ya estaba cansado. Cansado de sostener una calma que me raspaba la garganta. Me puse de pie. Me regreso al puerto hoy en la tarde. Si de verdad quieres hacer algo útil, no nos sigas. No aparezcas en la terminal. No intentes hablar con ellos. Y si un día decido que pueden conocerte, será bajo mis términos. ¿Puedo llamarte? No. ¿Escribirte? Pensé. No por amabilidad, por estrategia. Dame tu número actual, dije. Si algún día necesito algo, yo te busco. No al revés. Me lo dio sin discutir. Anoté el contacto. No guardé su nombre. Solo el número. Cuando me disponía a entrar, él dijo. Gael. No quería voltear, volteé. Lo siento. Lo dijo sin dramatizar. Sin acercarse. Sin buscar tocarme. Sin la arrogancia con la que tantas veces había pedido que confiara en él. Era tarde, muy tarde. Pero esta vez, al menos, era verdad. Yo también, contesté. Frunció el ceño. ¿Tú por qué? Respiré hondo. Porque una parte de mí te amó tanto que todavía le duele que seas este hombre. Y entré. Creí que eso cerraría algo, no lo cerró. Porque hay hombres que entienden demasiado tarde. Sí, pero también hay hombres que, cuando por fin entienden, no se van. Durante las siguientes semanas empezó a aparecer de formas mínimas. Un depósito anónimo al fondo de ahorro infantil que jamás cobró reputación pública porque no lo acepté hasta verificar vía abogado que no venía atado a ningún documento de custodia. Un paquete de libros ilustrados sin remitente, que reconocí por el aroma antes de abrir. Librería de viejo, el mismo sitio donde una vez me llevó a buscar primeras ediciones. Un correo breve, no invasivo. No espero respuesta. Solo informarte que ya inicié proceso legal para deslindarme de cualquier intervención patrimonial de mi madre sobre este asunto. No volverá a acercarse a ustedes por mi conducto. No respondí. Luego llegó otro, un mes más tarde. Darío dibujó dinosaurios en un folleto del Congreso. Alma le explicó a una mujer adulta porque los mapas restaurados también cuentan historias. Pienso mucho en eso. En todo lo que me perdí. No hace falta contestar. Ese sí me hizo enojar. No porque fuera falso, porque era íntimo. Porque había puesto atención, y yo no quería que su atención me importara. Sin embargo, empezó a pasar algo que me desordenó más que su culpa. Los niños lo recordaban. Papá, preguntó Alma una tarde mientras coloreaba peces. ¿El señor Tarde si existe de verdad o nomás estaba triste? La miré desde la mesa. Sí existe. ¿Y por qué te veía como cuando la gente encuentra algo que perdió? Se me secó la boca. Darío levantó la cara de sus bloques. Porque lo perdió, ¿no? Los niños son cruelmente exactos sin proponérselo. A veces los adultos toman decisiones equivocadas, dije con cuidado. ¿Muy equivocadas? Preguntó Alma. Sí. ¿Peor que meter la cuchara al microondas? Mucho peor. Eso los dejó satisfechos 5 minutos. A mí me dejó la noche entera despierto. Parte 5. Los hijos también tienen derecho a preguntar. Iván volvió al puerto 3 meses después. No me avisó. Lo cual casi me hizo correrlo antes de que hablara. Estaba afuera de la biblioteca, junto a la camioneta donde descargaban cajas de un archivo parroquial. El calor de octubre había dejado el aire pegajoso. Alma y Darío estaban conmigo porque ese día no había clases y les gustaba jugar a trabajar poniendo etiquetas en hojas de descarte. Cuando lo vi, mi primer impulso fue meter a los niños adentro. No alcancé. Darío ya lo había reconocido. Papá, dijo, ceño fruncido. Ahí está el señor Tarde otra vez. Iván se quedó inmóvil, como si supiera que cualquier paso extra podía echarlo todo a perder. Yo caminé hasta quedar entre él y mis hijos.
Te dije que no aparecieras sin avisar. Lo sé. Y si me pides que me vaya, me voy. Eso descolocó mi enojo un segundo. Entonces, ¿por qué viniste? Sacó una carpeta sencilla, sin logos. Porque la investigación que abrí contra mi madre ya terminó, y quise darte la resolución personalmente. Hay pruebas de manipulación documental, intervención de comunicaciones privadas y falsificación de reportes. No puede acercarse legalmente a ustedes. Tampoco usar mi apellido para reclamarlos. Lo miré, tomé la carpeta, revisé la primera página. Era real. Podías haberlo enviado. Sí. Entonces otra vez. ¿Por qué viniste? Iván tragó saliva y alzó por fin la vista hacia mis hijos, pero sin invadir. Porque ya entendí que si un día ellos me conocen, no quiero que la primera imagen que tengan de mí sea la de un hombre lejano en un sobre. Quiero que, aunque sea poco, puedas ver con tus propios ojos cómo me conduzco frente a ustedes. Eso me irritó y me tocó al mismo tiempo, lo cual era la combinación más insoportable. No estás en audición. No, aceptó. Estoy en deuda. Alma se escondió medio cuerpo detrás de mi pierna, aunque no dejó de observarlo. Darío, en cambio, dio 2 pasos al frente. ¿Tú por qué vienes mucho si papá dice que llegas tarde? Yo cerré los ojos un segundo y Iván no sonrió. No intentó volverse simpático. Se agachó un poco para ponerse más cerca de la altura del niño, pero manteniendo distancia. Porque a veces la gente hace algo muy mal, dijo. Y luego intenta no seguir haciéndolo mal. Darío procesó eso con gran seriedad. Alma levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Tú hiciste algo muy mal con mi papá? No pude intervenir a tiempo. Iván respiró hondo. Sí. ¿Y ya le pediste perdón? Sí. ¿Y ya te perdonó? Silencio. El ventilador viejo de la entrada giraba con un quejido constante. Del otro lado de la calle pasó una moto dejando olor a gasolina. Yo sentí que el pecho se me iba a partir entre la ternura brutal de esa escena y la violencia de todo lo que la hizo posible. No, dijo Iván. Alma lo estudió como si comparara su respuesta con una regla secreta de justicia. Entonces sí te tardaste mucho. Naya, que acababa de salir del estudio de costura con una caja de botones, vio la escena y casi se le iluminaron los ojos de puro morbo fraternal. Se acercó a mí, me quitó la carpeta de las manos, la hojeó y soltó un silbido. Bueno, por lo menos el rico inútil sirve para tramitar demandas. Naya, dije. ¿Qué? Estoy siendo amable. Iván la reconoció al instante. Hola. No me hola, contestó ella. Tú a mí me perdiste el derecho hace años. Lo sé. Naya arqueó una ceja. Yo casi me reí otra vez. Era molesto que él hubiera aprendido a no defenderse. Ese día no lo invité a quedarse. Pero tampoco lo eché de inmediato. Terminó ayudando a meter unas cajas pesadas a la bodega, por simple inercia práctica. Se quitó el saco, remangó la camisa y cargó sin hacerse el mártir. Los niños lo miraban de lejos. Darío especialmente, con esa mezcla rara de recelo y curiosidad que solo los hijos pueden tener ante aquello que intuyen importante sin comprender del todo. Cuando se fue, dejó otra vez que la decisión final fuera mía. Regreso a la capital esta noche, dijo. No volveré sin avisar. Más te vale. Asintió. Ya estaba por subir al coche cuando Darío gritó desde la puerta. Adiós, señor Tarde. Iván volteó. Por primera vez desde que reapareció, sonrió de verdad. No una sonrisa amplia. Apenas algo cansado y limpio. Adiós, Darío. El niño parpadeó. Yo no te dije mi nombre. Nadie se movió. Iván no pareció orgulloso de saberlo. Pareció devastado de la forma en que solo se devastan quienes llevan meses aprendiendo lo mínimo de una vida que ya debería haber sido suya también. Lo escuché ese día en el Congreso, dijo. Darío aceptó la respuesta. Bueno. Bye. Esa noche, después de acostar a los niños, Naya se sentó conmigo en la azotea con 2 tazas de té helado. Te está moviendo el piso. No era pregunta. Sí. ¿Lo odias? Pensé en ello. No como antes. Eso no siempre es buena noticia. Ya sé. El puerto estaba lleno de ruidos lejanos, motores, perros, música de alguna fiesta en la playa. Apoyé la nuca en la pared caliente. Me da coraje que no esté fingiendo. Naya bebió un sorbo. Peor sería que sí. No dije que fuera peor. Dije que me da coraje. Se rió bajito. ¿Y qué vas a hacer? Miré la calle oscura. No quiero que mis hijos crezcan alrededor de una mentira. Pero tampoco quiero que él reaparezca como si el arrepentimiento le diera acceso automático. Naya asentía. Entonces no le des acceso automático.
Dale trabajo. La miré. ¿Trabajo? Sí. Que se gane cada centímetro. No para volver contigo. Ni siquiera para ser papá de golpe. Para demostrar si sabe quedarse cuando no hay recompensa inmediata. Eso se me quedó adentro. Porque el problema nunca había sido solo el rechazo. Había sido la facilidad con que eligió no escucharme. Y quizá la única forma de saber si un hombre había cambiado de verdad era verlo sostener la incomodidad sin ponerse al centro. Así que cuando escribió una semana después, contesté por primera vez. Si vienes al puerto el próximo mes, puedes pasar 2 horas un sábado en el parque. Yo voy a estar presente. No prometo nada más. Tardó menos de 1 minuto en responder. Gracias. Ahí estaré. No puse corazón. No puse suavidad. No puse esperanza. Pero sí abrí una puerta. Pequeña, vigilada, con una mano lista sobre el marco para cerrarla si hacía falta. Parte 6. Un alfa no se vuelve digno por sufrir. Los sábados empezaron a tener otra forma. No desde el principio. Al principio fueron rarísimos. Iván llegaba puntual, vestido como si no supiera todavía cómo habitar un espacio donde los negocios no servían para nada. Traía juguetes discretos, no exagerados. Libros. Fruta picada. Agua. Siempre preguntaba antes de hacer cualquier cosa. ¿Puedo sentarme aquí? Está bien si le ayudo. ¿Prefieren que lea o que escuche? Era casi irritante. Darío lo examinaba como si fuera un aparato nuevo. Alma, en cambio, tardó más. Ella observaba en silencio, medía consistencia, registraba detalles. Tenía mi memoria emocional y la precisión de alguien mucho mayor. Un día, después de que Iván les enseñó a doblar avioncitos de papel aunque a él le salían pésimo, Alma se sentó a mi lado en la banca. Papá, ¿él quiere caerte bien? No pude evitar sonreír. Sí, supongo que sí. ¿Le está costando? Sí. Bueno. ¿Bueno qué? Que por lo menos no hace berrinche. Casi me atraganto de risa. Lo cierto es que Naya tenía razón. Lo puse a trabajar. No en sentido literal, en sentido moral. Quise ver si sabía sostener límites. Si podía escuchar cuando los niños no querían acercarse, si aguantaba irse después de 2 horas sin reclamar más. Si se presentaba igual cuando Darío estaba de malas y Alma prefería jugar con otros niños, si podía participar sin intentar comprar afecto. Y lo hizo, mes tras mes. No perfecto, pero constante. A veces hablábamos apenas lo necesario. Otras veces, mientras los niños corrían tras palomas o armaban castillos chuecos de arena, surgían conversaciones pequeñas sobre cosas concretas, vacunas, escuela, hábitos de sueño, libros favoritos, alimentos que les daban alergia. Nunca sobre nosotros. Hasta que una tarde llovió. El parque se vació casi de golpe. Corrimos a refugiarnos bajo el techo de un kiosco. Darío estaba fascinado intentando atrapar gotas con la lengua. Alma sostenía una bolsita de galletas contra el pecho como si fuera tesoro nacional. Iván me pasó una toalla pequeña para secarme los brazos de los niños. Gracias. De nada. Silencio. La lluvia golpeaba la lámina con una fuerza hipnótica. Darío se parece a mí, dijo él al fin, muy bajo. Pero Alma tiene tus ojos cuando se enoja. No supe por qué esa frase me dolió tan hondo. Quizá porque era íntima sin invadir. Quizá porque era verdad. Quizá porque, de pronto, lo estaba viendo mirar a nuestros hijos no como evidencia de su error, sino como personas. Alma se enoja hasta dormida, dije. Él soltó una risa mínima. Ya lo noté. Lo miré de reojo. La lluvia había humedecido un poco su cabello. Tenía ojeras nuevas. Menos rigidez en la boca. No era el mismo de antes. Tampoco era otro. Era peor y mejor al mismo tiempo. Un hombre que ya no podía esconderse detrás de lo impecable. ¿Por qué no te casaste? Pregunté antes de pensarlo. Se volvió hacia mí con sorpresa franca. Porque después de ti todo me salió hueco. Lo dijo sin buscar efecto. Eso lo hizo más peligroso. No respondas así. ¿Cómo? Como si eso arreglara algo. Bajó la vista. No lo arregla. Pero me preguntaste. La lluvia seguía. Darío se cayó de sentón y se rió solo. Alma lo regañó como viejita. Iván habló de nuevo. Intenté seguir con la vida que se suponía que debía tener. Salidas. Acuerdos familiares. Relaciones correctas. Nada duraba. No porque siguiera idealizándote. Porque cada vez entendía mejor lo que destruí. Y mientras más lo entendía, menos derecho sentía de construir algo encima. Me crucé de brazos. Eso suena casi noble. No lo es.
No, es cobardía prolongada. Eso, curiosamente, me tranquilizó. No porque quisiera verlo humillarse, porque por fin no estaba narrándose como víctima. Volteé hacia el parque mojado. Si algún día les digo quién eres, no será para darte un papel bonito en su historia. Lo sé. Va a haber preguntas. Lo sé. Y quizá enojo. Lo merezco. No digas eso como si el merecimiento resolviera el impacto. No lo resuelve. Nos quedamos callados otra vez. Luego Darío apareció empapado frente a nosotros con una hoja enorme pegada al zapato. Miren, un pie de árbol. No entendí lo que quiso decir. Iván sí. Una hoja, campeón. Eso dije. Yo me reí tan fuerte que tuve que taparme la boca. Iván también. Y por un segundo, bajo el techo del kiosco y la lluvia de agosto tardío, sonó como si hubiéramos sido una familia hace años. Fue solo un segundo. Pero me asustó. Esa noche casi no dormí. No por deseo ni por nostalgia. Por precaución. Porque empecé a reconocer el verdadero peligro. No era que Iván volviera a lastimarme igual. Era que una parte de mí quisiera creer de nuevo. Y yo ya no era un Omega solo enamorado. Era padre. Eso cambia la forma de arriesgarse. Parte 7. Cuando la verdad por fin entró a la casa. Les dijimos la verdad un domingo de noviembre. No porque yo sintiera que era el momento perfecto, los momentos perfectos no existen. Fue porque Alma, que tenía ya casi 5 y una inteligencia emocional sospechosamente desarrollada, me preguntó al guardar sus colores. Papá, ¿el señor Tarde es nuestro? No tuyo, nuestro. Me dejó sin aire. Naya, que estaba cortando mango en la cocina, levantó la cabeza. Iván aún no había llegado ese día. El silencio se llenó con el zumbido del refrigerador y el grito de un vendedor de tamales en la calle. ¿Por qué preguntas eso? Dije. Alma se encogió de hombros. Porque te mira como yo miro a Darío cuando se cae y finge que no le dolió. Y porque cuando yo me raspé, él se puso blanco. Y porque Darío se parece un poco. Darío levantó la cara de sus dinosaurios. ¿Yo me parezco a quién? Naya intervino con una suavidad rara en ella. Vengan los dos. Nos sentamos en la sala, en el piso. Yo frente a ellos. Naya a un lado. La ventana abierta dejaba entrar olor a mar y jabón del tendedero del vecino. Respiré. No había forma elegante de empezar. Ustedes saben que hay muchos tipos de familia, ¿verdad? Sí, dijo Alma enseguida. Como Nico que tiene 2 mamás. Y Benja que vive con su abuelo. Y Luli que dice que su papá es un señor que manda audios y nunca va. Exacto, dije. Darío levantó una mano. A mí no me gustan los audios largos. A nadie, mi amor. Eso relajó apenas la tensión. Cuando ustedes nacieron, seguí, yo ya sabía que iban a ser mi familia. Pero no estaba solo en hacerlos. Para que nazcan los bebés, a veces también participa un alfa. Y en su caso, el señor que ustedes conocen como el señor Tarde, es ese alfa. Darío parpadeó. Alma no. Ella ya estaba entendiendo en tiempo real. ¿Es nuestro papá también? Preguntó. La palabra también me golpeó directo en el pecho. Biológicamente, sí, contesté. Pero ser papá no es solo eso. También es cuidar, estar, aprender, quedarse. Tú sí te quedaste, dijo Darío. Tragué saliva. Sí. Alma bajó la vista a sus dedos. ¿Y el por qué no? Esa era la pregunta. La verdadera. La que había esperado años. Y de pronto ya no era mía. Era de ellos. Porque antes de que ustedes nacieran tomó una decisión muy mala. Dije con cuidado. No sabía que yo estaba embarazado. Eso es verdad. Pero sí eligió alejarse de una forma que nos lastimó mucho. ¿Te hizo llorar? Preguntó Darío. Sonreí triste. Sí. Alma alzó la cara. ¿Mucho? Sí. Se quedó en silencio. Luego preguntó. ¿Y por qué lo dejas venir? Ahí estaba mi hija exacta, firme. Porque la gente a veces cambia. Y porque ustedes tienen derecho a conocer de dónde vienen. Pero también porque yo estoy aquí para asegurarme de que nadie entre a sus vidas sin aprender a cuidarlas. Darío pensó tantito. Entonces sí estaba tarde. Sí, pero ya llegó. El comentario me rompió de una forma nueva. No más suave, más compleja. Alma no estaba convencida tan fácil. Si ya llegó, ¿ya no se va a ir? No podía mentirles. No lo sé. Ella asintió con una madurez dolorosa. Bueno, si se va, lo voy a apuntar en mi libreta de cosas feas. Naya soltó una risita ahogada y se levantó a la cocina antes de llorar ahí mismo. Cuando Iván llegó esa tarde, le dije en la puerta. Ya saben. Se le borró el color.
¿Cómo están? Darío cree que llegaste tarde, pero llegaste. Alma está haciendo inventario moral. No entendió. Pasa, dije. Lo hizo con una cautela reverencial que habría sido absurda en otro contexto. Los niños estaban sentados en la alfombra. Darío tenía un dinosaurio en cada mano. Alma, su libreta de tapas verdes. Iván se quedó a distancia. Hola. Hola, dijo Darío. Alma lo miró fijo. ¿Es cierto que tú eres nuestro otro papá? No señor, no tarde, no Alfa. Otro papá. Iván tragó saliva tan fuerte que yo lo escuché. Sí, dijo. Es cierto. ¿Y por qué no estabas? Cerré los ojos un segundo. No iba a salvarlo. Él tampoco pidió ser salvado. Se arrodilló, pero sin acercarse demasiado. Porque hice algo muy mal antes de saber de ustedes. Lastimé a su papá. Y cuando por fin entendí todo, ya había perdido mucho tiempo. Darío levantó un dinosaurio. Como cuando yo escondí el control, y ya no vimos la película. Peor, dijo Iván, con voz rota. Mucho peor. Alma abrió su libreta. Estoy apuntando. Y escribió, concentradísima, con su letra de niña. Llegó tarde. Hizo llorar a papá. Está intentando. Yo tuve que voltear porque si no iba a llorar enfrente de todos. A partir de ahí nada se volvió fácil, pero sin más verdadero. Hubo semanas buenas, hubo otras pésimas. Darío empezó a pedirle a Iván que jugara carreras de coches y a veces se enojaba brutalmente si no entendía sus reglas inventadas. Alma lo sometía a interrogatorios éticos en miniatura. Si alguien te dice algo importante y tú estás ocupado, ¿qué haces? Escuchar aunque esté ocupado, respondía él. Ajá. Porque si no luego haces llorar gente. Yo no intervenía. Que aprendiera. Un día, mientras ambos niños pintaban con Naya, Iván y yo nos quedamos solos en la cocina. Yo cortaba jitomates. Él lavaba platos. Esa escena me parecía tan imposible que por un segundo me mareó. Gracias, dijo. No. Me miró. No. No te adelantes a agradecer algo que todavía no tiene nombre. Asintió. Está bien. Seguí cortando. ¿Sabes qué es lo peor? Pregunté sin verlo. ¿Qué? Que contigo nunca tuve una explosión clara. No hubo traición escandalosa. Hubo algo más difícil de explicar. Elegiste la comodidad de no oírme. Y eso me hizo dudar de mi propio valor por años. Él dejó el plato que estaba enjuagando. Lo sé. No. Otra vez no uses esa frase como comodín. Respiró. Tienes razón. Entonces lo diré mejor. Lo estoy entendiendo en capas, y cada capa me avergüenza más. Eso sí me sonó cierto. Bien, dije. Gael. ¿Qué? No estoy aquí para pedirte que regreses conmigo. Solté una risa seca. Menos mal. Estoy aquí porque, aunque nunca me perdones, quiero convertirme en alguien que no vuelva a elegir el silencio cuando tiene enfrente a las personas que ama. La palabra ama entró a la cocina y se quedó ahí, entre los platos húmedos y el jitomate abierto. Yo no la toqué. Tampoco la corrí. Veremos, contesté. Y sí, eso era todo. Veremos. Parte 8. No volví con él cuando me lo pidió, sino cuando dejó de pedírmelo. El cambio real no ocurrió con una gran escena. No hubo accidente, no hubo celo descontrolado, no hubo otro alfa rival, no hubo una madre villana irrumpiendo por la puerta final. La vida no se volvió intensa para empujarnos. Se volvió cotidiana. Y ahí fue donde Iván tuvo que demostrarlo todo. Pasó el tiempo. Uno no se da cuenta al día, pero sí en retrospectiva. Primero un mes, luego 3, luego 8. Empezó a viajar al puerto cada 2 fines de semana. Luego semanalmente cuando reestructuró su trabajo para pasar más tiempo ahí. Rentó un departamento pequeño cerca del mercado, no para imponerse en nuestra casa, sino para estar disponible sin invadir. Aprendió a peinar a Alma aunque le salían trenzas horribles. Aprendió que Darío odiaba la papaya pero adoraba el mango con limón. Aprendió que yo me pongo insoportable cuando estoy cansado y que no necesito sermones, sino café y silencio. Lo vi equivocarse también. Una vez quiso disciplinar a Darío con un tono demasiado duro cuando el niño aventó una cuchara en un restaurante. Yo lo frené ahí mismo. No me le hables así. Se tensó, avergonzado. Tienes razón. Luego, ya afuera, pidió disculpas al niño sin orgullo herido de por medio. Otra vez, intentó resolver con dinero un problema de la escuela donando material sin consultarme. Lo detuve seco. No vas a comprar espacio emocional a nombre de apoyo. También entendió. Lento pero entendió. Eso hizo la diferencia. Que no exigiera premio por corregirse. Mis sentimientos, en cambio,
fueron más tardados. Hubo noches en que lo veía irse por la calle después de cenar con nosotros y sentía un vacío ridículo. Otras en que bastaba oler en una camisa suya el eco del perfume antiguo para que me dieran ganas de cerrarle la puerta en la cara. No era lineal. No era limpio. Y en medio de eso estaba el deseo. Esa cosa imprudente. No el deseo adolescente de antes. Uno más adulto, más alerta. A veces nuestras manos se rozaban al pasar platos. A veces yo lo sorprendía viéndome cuando estaba leyendo en voz alta a los niños. A veces él me ayudaba a cargar a Alma dormida del coche a la cama y el calor de su cuerpo, tan familiar y tan ajeno ya, me dejaba respirando raro durante minutos. No pasó nada durante mucho tiempo. Y quizá por eso, cuando pasó, no se sintió como recaída. Se sintió como decisión. Fue durante la fiesta de la escuela, casi 2 años después de aquel congreso. Alma iba a cantar en una presentación coral. Darío tenía una corona de cartón porque le tocó ser árbol en una obra absurda sobre el ecosistema del manglar. Naya estaba vendiendo aguas frescas en un puesto. Yo corría de un lado a otro con alfileres, toallitas húmedas y la paciencia en números rojos. Si sigues respirando así, te vas a desmayar antes que los niños, dijo Iván a mi lado, extendiéndome una botella de agua. No tengo tiempo de desmayarme. Tómala. Obedecí más por costumbre nueva que por docilidad vieja. Lo vi alejarse luego para acomodarle a Darío la corona sin hacerle sombra, para escuchar a Alma repasar su canción como si aquello fuera un concierto de estado. Lo vi comprarle una empanada a Naya porque ella se había quedado sin probar nada en horas. Lo vi cargar sillas, preguntar, esperar, estar. Y me pasó algo muy sencillo. Lo extrañé por adelantado. Pensé, si mañana ya no viene, esta vez sí va a faltar. No como antes, cuando faltó alguien que yo creía que estaba. No, ahora faltaría un hombre real. Eso me dio más miedo que cualquier impulso. La noche terminó tarde. Los niños se quedaron dormidos apenas subimos al coche. Primero dejó a Naya en su casa. Luego me ayudó a bajar a Darío. Cargué a Alma. Al acomodarlos en sus camas, la casa entera quedó en esa paz rarísima de después del agotamiento. Iván se quedó en la sala, de pie, con las llaves en la mano. Ya me voy. Yo asentí. No se movió. Yo tampoco. La luz de la cocina se colaba tibia por el pasillo. Afuera se oían grillos y el rumor distante del mar. Gael, dijo. Esperé. Si te digo algo, no quiero que sientas que te estoy acorralando. Entonces escoge bien. Cerró los ojos un instante. Te sigo queriendo. No como culpa. No como castigo. No como nostalgia del hombre que eras. Te quiero como te veo ahora. Y no te lo digo para que regreses conmigo hoy. Te lo digo porque después de tanto tiempo callando lo importante cuando debía decirlo, no pienso volver a hacer eso. No respondí enseguida. Me acerqué un paso. Él se quedó quieto. Otro paso. Ya podía olerlo bien. Ya podía notar esa tensión fina en sus hombros de hombre que aprendió a no tocar primero. Yo también te sigo queriendo, dije al fin. Y eso me enoja muchísimo. Se le quebró una risa breve. A mí también me asustaría. No confundas esto con perdón total. No lo confundo. Ni con garantía. Tampoco. Ni con que podamos empezar donde nos rompimos. Él negó. Suave. No quiero eso. Y entonces, por primera vez en años, fui yo quien cerró la distancia. Lo besé. No fue un beso de reencuentro épico, no fue feroz, no fue inocente. Fue un beso cansado, consciente, profundamente adulto. Con todo lo que sabíamos, con todo lo que todavía faltaba. Cuando me aparté, apoyó la frente contra la mía como si estuviera conteniendo el cuerpo entero para no pedir más de lo debido. ¿Qué significa esto? Preguntó apenas. Lo pensé de verdad. Que ya no eres solo el hombre que me rechazó. Sus ojos brillaron. No de triunfo. De algo más serio. Gracias. Todavía no agradezcas tanto, señor Tarde. Y esta vez sí se rió. No volvimos esa noche a dormir juntos. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Porque yo ya no necesitaba probar amor a través de prisa. Nos dimos un proceso. Hubo conversaciones incómodas, acuerdos, terapia, límites. Hablamos de la marca que alguna vez me dejó y que se había debilitado con los años hasta volverse apenas una sensibilidad residual. Hablamos de si queríamos reclamar un nuevo vínculo formal o si preferíamos construir sin rituales por un tiempo. Hablamos de crianza, dinero, residencias, miedos. Construimos. Lento. De frente. Y un día, sin ceremonia,
Dejó de ser Iván viene a ver a los niños y se volvió vamos todos al mercado a ver si Iván alcanza a recoger a Alma de danza. La casa lo fue dejando entrar no por costumbre, sino por evidencia. La escena final, curiosamente, no fue nuestra. Fue de Alma. Cumplía 7 años. Habíamos organizado una comida pequeña en la azotea, gelatina de mosaico, banderines de papel, vecinos, primos improvisados del barrio, el pastel mal decorado por Darío y milagrosamente comestible gracias a Naya. Alma abrió un cuaderno nuevo, de tapas azul oscuro. ¿Y eso? Pregunté. Mi libreta nueva, dijo solemne. ¿Y la otra? Preguntó Iván. Ella fue por la libreta verde vieja, la de cosas feas, y la puso sobre la mesa. Ya no la necesito igual. Todos nos quedamos callados. La abrió en la página donde, años atrás, había escrito con letra torcida. Llegó tarde. Hizo llorar a papá. Está intentando. Debajo, con letra más firme de niña mayor, había agregado. Se siguió quedando. Aprendió. Ya no llega tan tarde. Iván no dijo nada. No pudo. Yo tampoco, para ser honesto. Alma cerró la libreta, la empujó hacia él y dijo con toda la autoridad del mundo. No se te olvide de todos modos. Él la tomó con manos temblorosas. No se me va a olvidar. Darío, con la boca llena de pastel, intervino. Ahora ya eres papá 2. Porque papá 1 siempre gana por tiempo. Naya soltó una carcajada tan fuerte que casi tira los vasos. Y yo me reí de verdad con todo el cuerpo. Miré a mis hijos, miré a mi hermana, miré al hombre que un día me negó y que después tardó años en aprender a mirar de frente lo que hizo. No, el dolor no desapareció por arte de magia. No, la herida no se convirtió en poesía. Pero tampoco me definió para siempre. Eso fue lo más importante. No me quedé siendo el Omega rechazado, no me quedé congelado en el pasillo del registro, no me convertí en alguien incapaz de amar otra vez por orgullo. Me convertí en padre, en hombre, en mi propia casa. Y cuando Iván me vio embarazado tarde, sí, entendió lo que perdió. Pero la verdadera historia no fue esa. La verdadera historia fue que yo seguí adelante lo suficiente como para no necesitar que volviera. Y solo entonces, cuando su regreso ya no era salvación y destino, pude decidir si tenía un lugar nuevo. No como alfa dueño, no como redentor arrepentido, no como castigo bonito del pasado, sino como alguien que, por fin, aprendió que amar no es llegar primero. Es quedarse cuando ya no te debe nada. Epílogo. Si alguien me hubiera dicho, aquella tarde afuera del registro, con la garganta hecha nudo y las manos vacías, que años después iba a estar en una azotea viendo a mis hijos correr mientras el mismo hombre que me negó sostenía platos de pastel y se dejaba corregir por una niña de 7 años, me habría parecido una burla. No porque fuera imposible. Porque entonces yo todavía creía que las historias solo podían terminar de 2 maneras. O con justicia perfecta o con ruina definitiva. La vida no hace eso. La vida mezcla. Te da amor y te lo complica. Te da hijos en medio del abandono. Te da segundas oportunidades. Pero no en forma de premio. En forma de trabajo. Iván nunca recuperó el derecho de ser inocente en nuestra historia. Yo tampoco recuperé la versión de mí que confiaba sin temblar. Pero construimos algo más honesto que eso. Alma siguió creciendo con su libreta y su sentido feroz de la justicia. Darío siguió inventando reglas absurdas para todo. Naya siguió siendo la columna de nuestra familia, aunque se ofendía si uno lo decía en voz alta, y yo aprendí que a veces el amor más difícil no es el que vuelve. Es el que vuelve sin exigir el lugar que perdió. Ese sí vale la pena mirarlo de frente.